El 17 de octubre de 1945, todos los argentinos sentados alrededor del aparato se enteraron por la radio que Perón se retiraba del ejército y sugería la creación de un movimiento que tendría a los trabajadores como protagonistas. La radio transmitía una esperanza a todos los argentinos. «60 años después, en Ecuador, una oyente de Radio La Luna propuso hacer un cacerolazo para protestar contra el presidente Lucio Gutiérrez. Ese mismo día, 5.000 personas se juntaron a golpear sus cacerolas frente a la casa de Gutiérrez, acusándolo de haber cedido a las presiones del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Una semana después, los manifestantes ya eran 20.000 y el presidente partía al exilio. En los primeros años del siglo XXI, en Argentina, en Ecuador y en Bolivia, pudo escucharse la misma consigna: que se vayan todos. Sucedió el 13 de abril del 2005, en Ecuador, durante la rebelión de los forajidos, el inicio de la protesta social que terminaría con el gobierno. En diciembre de 2001, en Argentina, en el primer acto de una crisis económica e institucional sin precedentes. Y en enero de 2003, en Bolivia, cuando sectores populares se movilizaron contra las políticas presidenciales. A fines del siglo XIX en Colombia, la consigna había sido: abajo los traidores y monopolistas. A los latinoamericanos nos cuesta creer que también aquí, en el viejo continente, hubo protestas por el pan y contra la pobreza. Durante el siglo XVIII y durante sucesivas crisis económicas, muchos campesinos y habitantes pobres de las ciudades perdieron todo lo que tenían. La mayoría eran proletarios, gente cuya única propiedad privada eran sus hijos, la prole. A los parámetros de la época, un pobre era quien no podía comprar un mendrugo de pan. Y en la Inglaterra del siglo XVII, 4 de cada 10 personas eran pobres. Comenzaron los llamados motines de subsistencia. En una sociedad donde los pobres no tenían un pan por día, era lógico que las protestas se radicalizaran y que los proletarios exigieran el fin de las divisiones entre ricos y pobres. Aquí en Inglaterra, por ejemplo, un agitador proponía cortarles la cabeza a todos los miembros de la nobleza y así tendríamos, decía, un mundo más feliz. Yo no creo que la idea de la unidad latinoamericana sea panfletaria, meramente utópica. Me parece que nuestra unidad se debe fundamentalmente a una historia común que tenemos. Una historia común que la sentimos, es decir, que hay cosas que nos gemelan a todos nosotros porque hemos vivido momentos muy parecidos históricos y tenemos mucho vivido juntos, ¿no? Algunas rebeliones estallan contra la impericia y la corrupción de los gobiernos. Otras se levantan para confirmar a sus líderes. Algunas reclaman derechos populares. Y otras simplemente quieren cambiar el mundo. Por unos pocos días de mayo de 1968, aquí en París, gobernó la utopía. Todo comenzó en estas calles de los alrededores de la Sorbona, cuando una manifestación de estudiantes proclamó: seamos realistas, pidamos lo imposible. Yo creo, mirando atrás, que en realidad el Mayo francés fue este momento del fin de los imperios europeos, la guerra en Argelia, la guerra en Kenia de los ingleses, etc. Entonces, fue este momento cuando el viejo mundo ya estaba desapareciéndose y un nuevo mundo estaba empezando. El Mayo francés creo que fue un movimiento hecho para no triunfar. El Mayo francés fue una revuelta, una rebelión, fue una afirmación de la diferencia, fue un grito, ¿no? Que como ocurre siempre en estos casos, fue intenso, fue dramático,
pero también efímero. El ímpetu mayor a la revolución antisexista o a la revolución de la mujer pues pasó en esos años. Además también empezó el respeto a la diferencia, ¿no? Es decir, el respeto a las minorías, el respeto a la diferencia empezó en aquellos años y seguimos teniéndolo hoy. La preocupación por el medio ambiente, medioambiental, es decir, que hay muchísimas cosas que hoy son punta de lanza, digamos, de la sociedad de este siglo XXI, que en realidad empezaron en los años 60, que claro, viví mi adolescencia, ¿no? Mi primera juventud en aquellos años y eran verdaderamente exagerados. Por aquellos días cambiar el mundo parecía posible. Y aunque el Mayo francés no provocó cambios inmediatos en la sociedad, sus efectos permanecieron en las mentes y los corazones de la gente que participó de aquellas jornadas y ayudaron a cambiar la vida de las generaciones siguientes. O sea, el 68 le cambió la vida a todos, en todos lados. En Francia, los estudiantes fueron los protagonistas. Y mientras agitaban las calles de la Sorbona, aquí en México, a 9.000 kilómetros de París, los estudiantes se concentraban en esta plaza, la Plaza de Tlatelolco. Todo comenzó como una protesta por la represión policial contra los jóvenes. En México estaban por celebrarse los Juegos Olímpicos. Era la primera vez que un país de Latinoamérica era elegido como sede de los Juegos y el gobierno quería mostrar una cara limpia. Mientras, los jóvenes aprovechaban que el mundo hacía foco en México para presionar al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Los estudiantes estaban yendo a los hoteles a llamar a los corresponsales extranjeros para que asistieran a los mítines y supieran además cuáles eran sus demandas y cuál era la situación del México detrás de las mamparas o los biombos. Uno de los proyectos que se llevó a cabo para las Olimpiadas fue la Ruta de la Amistad, un corredor de 17 kilómetros con 19 esculturas encargadas a artistas de 5 continentes. El gobierno construía la Ruta de la Amistad y avanzaba en el camino de la represión. Alrededor de 100.000 estudiantes marcharon por el centro de la ciudad. En los días siguientes, la movilización continuó creciendo hasta sumar 250.000 personas. El 2 de octubre, cuando solo los manifestantes más duros permanecían en la plaza de Tlatelolco, comenzó la masacre. Elementos del ejército en ropas de civil, junto con otros cuerpos policíacos, desalojaron a los compañeros y un personaje de traje negro apareció con una pistola disparando sobre la plaza y sobre los soldados que venían avanzando en la parte de las ruinas. Y eso fue una acción de segundos, en lo que se descarga una pistola automática, y de inmediato los soldados respondieron con un fuego nutrido de armas automáticas que duró 2 horas y media. Efectivos de las fuerzas de seguridad y del ejército dispararon contra los estudiantes acorralados. Miles fueron llevados a prisión. Otros cientos fueron asesinados y sus cuerpos nunca aparecieron. De los detenidos, unos 700 permanecieron en prisión hasta 1971. Durante las semanas siguientes a la masacre, la represión y la cárcel continuaron para los manifestantes, mientras el resto de la población lo ignoraba todo gracias a la férrea censura de los medios. El caso de Raúl Álvarez Garín, sus padres pusieron un anuncio en la jornada todos los días, decían ha pasado 22 días y no sabemos nada de nuestro hijo. Yo estuve preso 2 años, 7 meses.